Hace algún tiempo, por la gracia de Dios, estamos aquí. Bienvenidos los que hoy están con nosotros. Nos alegra verle. Sí, nos alegra verle. Bueno, y nos alegra que nos visite usted. Hoy vamos a mirar algo. Hemos visto en relación con la salvación que Dios preparó desde antes para usted y para mí, para los que Él decidió. Hay algunas cosas que son claras. Uno de ellos es que la depravidad humana es absoluta. No merecemos nada, eso lo dijimos. Dos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y a Él le tocó darnos la vida. Y hay una cosa, y es que Él nos eligió porque quiso, no porque usted y yo tuviésemos algo especial, sino porque Él escogió entre los perdidos a unos para que pudiesen llegar a la salvación. La predicación es a todos y la salvación es a unos, dice, a los que Él da vida. Por eso el pasaje clave central entre siempre hemos dicho, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida, participio pasado de algo que Él hizo a favor de nosotros. Es un hecho consumado. Él os dio vida cuando estabais. También es pasado. Es un hecho anterior. Es algo que ya no es. Cuando estabais muertos en vuestros delitos. No en el delito de otro, en el suyo. No vaya a señalar a nadie. Señálese a usted. Me señalo a mí mismo en primer lugar. 100% pecador. Con una naturaleza caída, lista a pecar igual que cualquier otro. No se asombre de la capacidad que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza caída, de hacer lo contrario a la santidad y justicia de Dios. No se asombre, porque tenemos la potencialidad. Si Dios no nos refrenara, si Dios no tuviese el ministerio de refrenar nuestra iniquidad, quizás a dónde llegáramos, igual que cualquier otro. Estábamos muertos. Entonces el primer concepto, Dios, estábamos muertos porque estábamos en nuestros delitos y no teníamos la capacidad de responder. En la mañana de hoy, si el Señor lo permite, vamos a comenzar, porque estoy seguro que no vamos a terminar. Vamos a mirar el nuevo nacimiento y la conversión. Hemos visto una parte de que la depravidad absoluta del hombre, 100% pecador, y la elección soberana de Dios a aquellos a quienes hace partícipes de eso. ¿Ya? Entonces, un concepto que le escuchamos a Josías Grauman y me parece válido es este: Dios nos salva de sí mismo. Cuando dice el alma que pecare morirá, es algo que estableció Dios. No lo estableció nadie más. Él estableció esa ley, ese decretó. El que pecare morirá. Entonces, ¿de quién nos salva? De su propio decreto, de su propia estructura, lo que Él estableció. La ira de su propio. Mire, la ira de Dios es la respuesta al pecado, a la injusticia. Esa respuesta nos salva de sí mismo, conforme a su justicia y santidad. Por eso reserva los vasos de. Dice entonces, en primer lugar, ¿de quién? Nos salva de eso, de lo que Él decretó, de la condición suya de no responder a su amor infinito, a su bondad, a su misericordia y terminar bajo su ira. En segundo, Dios salva por sí mismo. No necesitó de ti ni necesitó de mí. La única respuesta suya es la aceptación, abrazar a Cristo por la fe que Él produce en nosotros. Es la única respuesta que Dios quiere de ti y quiere de mí. La respuesta de abrazar, de aceptar la obra que Él hizo por ti y por mí. No lo va a hacer Él por ti, te toca hacerla a ti. Esa es una decisión, me toca hacerlo a mí. Es decir, no necesito la ayuda de nadie. Él, en su decisión eterna, el Hijo decidió humanarse y el Padre decidió derramar los vasos de ira sobre Él. El juicio sobre su ira, sobre su Hijo, todo el peso, para que la condición de pecador, la condición del pecado fuese quitada delante de Él. En su santa sangre, Cristo borró todo lo legal en contra suya. Por eso
Él mismo decidió, dice que se entregó a sí mismo. Es una decisión. Así que Dios nos salvó por sí mismo, porque quiso, por Él, a través de Él mismo. Y Dios nos salvó no para que nos quedásemos salvos, sino para que por la eternidad le glorificáramos. Entonces lo hizo para sí mismo. Dios nos salvó de su ira a través de su obra para la alabanza eterna de Él. Si usted no entiende eso, meta en su cabeza ese concepto. Dios nos salvó no para que vivamos conforme a nuestra mente, no conforme a nuestros deseos, sino para la honra y gloria de su nombre a partir del momento en que crees. Eso es un privilegio, es una bendición para usted y para mí meditar en el proceso de la salvación que Dios ha hecho, de algo que estableció Él, por medio de Él, para Él mismo. Eso es algo que nos debe poner pequeños delante de la grandeza de Dios y estar rendidos a la alabanza de su gloria. Entonces, lo leo rapidito, hemos estudiado dos verdades: la depravidad absoluta de nosotros y la elección soberana de Dios a aquellos. Ahora, los creyentes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, igual que cualquier otro, y Él nos escogió. ¿Quién decidió que íbamos a ser salvos? Dios lo decidió, no fui yo. Me tocó. Recordemos dos verdades ahora: el nuevo nacimiento, solo recordarlas. El nuevo nacimiento, la Escritura enseña desde el principio, desde el Antiguo Testamento, enseña algo. Y es que desde el mismo momento de la caída del hombre hay algo, una promesa de salvación, de restauración de lo que el pecado dañó en Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 está ya la promesa de que de Cristo para la humanidad. Ahora, en toda la humanidad se está bajo, dice que por cuanto todos pecaron, judicialmente todos estamos a la misma raíz del mismo árbol, condenados, y solo por la gracia y la misericordia de Dios es que algunos fuimos escogidos para tomar y tener relación con Él. La Biblia nos enseña que a pesar de eso, que hay una promesa de salvación eterna para usted y para mí. Ahora, yo sé, en el instante de la conversión, en el momento en que Dios produce en nosotros una fe que abre nuestros ojos para que dejemos de ser muertos espirituales, veamos a Cristo, nuestra condición pecaminosa, y abracemos por la fe, aceptemos la obra de Él en nuestro corazón. Hay algo que es un nuevo ser. Decimos más de una vez, y eso es lo que vamos a mirar: Dios nos da vida, pero nosotros seguimos aquí en este mundo terráqueo con nuestras debilidades humanas, en un cascarón, como lo digo otra vez, en un cascarón no redimido, y el cual nos lleva a pecar. Ahora, cuando miramos algunas cosas de manera lógica, el que da vida es Dios. Ahora, Dios da vida y Él pone en nosotros algo que causa que nosotros lleguemos hasta a la verdad de Él. En el instante de la conversión, Él nos regenera. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Y nos arrepentimos, creemos en que cuando Dios nos da vida, nos arrepentimos y creemos. ¿Por qué seguimos entonces en esta condición de igual? Porque hay algo que no hemos dicho una vez, y es que no hemos sido redimidos en la parte corporal. Seguimos estando seres nuevos, pero en un cascarón antiguo vendido al pecado. Ahora, Él nos abre, hablando en ese sentido, Él nos regenera, nos da vida y nos convertimos, y es ahí hay un paso. Una cosa es que nos da vida y otra es que nos convierte. ¿Qué es convertirse? Es dar media vuelta y cambiar de conducta. El Evangelio de Jesucristo es algo que cambia. Él no nos dio vida para que sigamos en nuestra propia vida de pecado. Hay una unidad indisoluble entre regeneración y conversión. El hombre regenerado por Dios es un hombre convertido de su mal camino al camino de Dios. No existe manera que usted diga: es que yo soy creyente, es que yo sí creo en Cristo Jesús, pero mis actuares son del demonio. Son iguales.
Eso no hay. Es la regeneración, porque hay un nuevo ser en tu interior. Hay un nuevo actuar. Hay una nueva estructura espiritual. Dejó de ser ciego, dejó de ser muerto espiritual para convertirse en un nuevo ser espiritual, en un cascarón pecaminoso, pero es un nuevo ser. Eso se llama regeneración, es decir, nuevo nacimiento y conversión, cambio. El evangelio de Jesucristo es un evangelio que cambia. Es una noticia que cambia, es un hecho que cambia. Y si no hay transformación en la vida del que dice llamarse creyente, entonces no tiene el evangelio de Cristo en su vida. Otra vez, repito el concepto enseñado aquí. Si dices que eres creyente, si yo digo que yo soy creyente y no hay cambios reales en la vida, déjame decirle que hay un pequeño problema, porque no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento con conversión en tu vida. Y la conversión no es solamente, mira, hay varias cosas que hay. El número uno es que eso es lo que, si el Señor lo permite, vamos a tratar. Si dices que eres creyente, pero tu conducta sigue siendo la misma de antes, revisa tu conversión. Es posible que haya un problema, falta la regeneración, el nuevo nacimiento y la conversión. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estaba bajo el dominio satánico, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo voy a decirle algo. ¿Cómo creo yo la estructura esta suya? Dios nos creó de lo material y nos depositó lo espiritual entre nosotros, pero con el pecado, esto natural, esto pecaminoso, ahí está contaminado por el deseo. Ahora, el ser humano es íntegro, es una unidad, no es por separado. Es decir, el alma no va a estar por allá, por su lado. No, ella tiene deseos y lo va. Pero el que toma la decisión es el ser humano, es decir, usted, en última instancia. No le vaya a echar la culpa al alma, hombre. Es usted decidió eso. El alma le produjo el deseo, ahí está. La carne le produjo el deseo. ¿Quién decidió? La integridad suya en su totalidad. Carne, alma, espíritu, ahí están. Yo no puedo decirle, espíritu, quédate un rato afuera mientras yo tomo decisiones almáticas. No. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Soy un ser humano, dice la Biblia, y llegó a ser un alma viviente, un ser viviente en su integridad físico, espiritual. Yo no concibo que le diga, no, es que el alma mía es. Deje de echarle la culpa al alma. Esa alma es suya y está bajo su voluntad. Usted decide. Eso es lo que creo. Ahí está el deseo de la carne. Siempre va a estar ahí. Los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu son contra la carne. Dice Gálatas capítulo 5, en el versículo 15 y 16. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Siempre van a estar ahí. Si usted fuera un incrédulo, no tendría problemas. Pero el problema lo tienen los creyentes, porque tienen los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Los incrédulos no, solo tienen los deseos de su carne. El espíritu está ya entenebrecido, ciego, está muerto espiritualmente, así que no tiene opción. Pero usted como creyente sí. Nosotros en otro tiempo vivimos bajo los deseos. Dice bajo los deseos. El deseo está ahí. De cuando en vez, mejor ni le pregunte a alguien, ¿qué estás pensando de mí? Y el otro le dice, mejor no te digo, en su interior. ¿Y qué vas a hacer ahora? Mejor no te digo. Porque ese es el deseo almático, el deseo. Pero eso, quien toma la decisión al final es el ser humano. Es decir, no hay que poner presa el alma. Algunos pensarán que hay que poner presa el alma y dejar el cuerpo libre. Eso no es así. Somos integridad, unidad. Dios nos creó como seres con material, pero nos depositó lo espiritual para hacer una integridad. Somos una integridad.
Y no hay manera que yo pueda tomar la decisión sin utilizar el corazón y sin utilizar la mente física. No existe. Ahí está. No hay forma. Es decir, la mente del alma, el espíritu. No hay forma. Tiene que haber una voluntad que sea sujeta a los deseos de la carne, los deseos del espíritu, los deseos almáticos. Sí hay, pero te toca tomar la decisión. Y eso es lo que dice Dios, que siendo rico en misericordia. Lo voy a hacer rapidito porque no. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo creyente estuvo muerto en sus delitos y pecados. Era un cadáver más, hijo de la ira, hasta que Dios le dio vida. Usted no se ufane de su condición de creyente. Dele gracias a Dios, glorifíquelo, porque lo escogió a pesar de su maldad, de sus pecados. A pesar que usted no lo merecía. No lo merecemos ninguno. No merecemos, porque la gracia de Dios, todo lo que es la salvación viene debido a Él. Él lo produce en nosotros. Él decide hacerlo en esa conversión. Ahora, Moisés escribió algo en relación con el pueblo judío, una esperanza de los judíos, y es que Dios va antes de entrar a la posesión de la tierra prometida, y viendo a ese pueblo de corazón duro. En Deuteronomio, en el capítulo 30, sí, yo sé que ustedes son de duro corazón, dura cerviz, y luego yo me muera, van a ir detrás de los ídolos. Pero dice, y Dios los va a juzgar. El capítulo 26, 27, la bendición, 28, 29, la bendición y maldición por obediencia y desobediencia de Israel. Y en el capítulo 30 le dice que Dios, en su amor a ese pueblo escogido por Él, lo va a circuncidar de corazón, y su corazón lo va a circuncidar, para que ame de todo corazón a Jehová, con toda su alma y su vida, y le obedezca. Es decir, que Dios iba a dar al pueblo judío un corazón sensible a Dios. Dice que le voy a quitar un corazón de piedra y le voy a poner un corazón de carne. Dice en Ezequiel. La idea no es que, y en Jeremías, y aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel, porque ellos dejaron el otro pacto. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es una promesa. No enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Es una relación con Él de conocimiento, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es una promesa de una relación especial de todo el pueblo judío. Eso no se va a dar ni se está dando ahora. No se dio en la historia. Eso es algo futuro para Israel. Igual que la redención de nuestro cuerpo, idéntico. La promesa del nuevo pacto es una obra divina en el corazón del creyente, en donde Dios va a escribir su ley en su mente y para que su corazón obedezca completamente. Esto ha comenzado ya en la parte interior de nosotros. Hemos dicho, somos renovados. El nuevo, allí, así como lo dice al pueblo judío, dice, seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dígame quién tiene un corazón de piedra. Todo aquel que es insensible a la palabra de Dios. Pero un corazón de piedra, ninguno tiene un corazón de piedra aquí. Pero es una ilustración que hace para decirle que es el corazón del pueblo judío lejos de Dios, retirado de Dios, y que Él le dará un corazón sensible, un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, Dios promete que un día su pueblo, así judío, y eso igual para nosotros, Cristo, hay 2 veces aparece la palabra regeneración en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 2 veces. Tito capítulo 3 versículo 5 y Mateo capítulo 19 versículo 28. Uno lo utilizó el Señor Jesucristo y otro el apóstol Pablo. Y las 2 veces que habla dice, Dios promete que Él va a hacer nuevo el corazón de su pueblo judío y aún de la iglesia. Mire, Cristo habla en Mateo 19 28 y dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, y es la regeneración futura, cuando el Hijo del Hombre se siente y mire, ya no tiene que ver con la iglesia, va más allá de la iglesia, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una de las 2 veces. Mire, eso es futuro. ¿Cuándo se va a producir eso, hermanos? Habla de la regeneración de todo, es futuro. ¿Cuándo? Dice,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria. Ya hay un nuevo cielo y una nueva tierra en el cual puede haber. Esa es la palabra regeneración, se usa ahí por Cristo. La generación de todo el cosmos futuro, cielo nuevo, tierra nueva, y ellos van a estar ahí. Es hacerlo nuevo. Ahora, ¿qué significa regeneración? En Mateo y en Tito capítulo 3, la palabra significa otra vez nacer u otra vez comenzar. Literalmente es otra vez nacer o comenzar nuevamente. Nuevo comienzo. Tiene un nuevo comienzo y no tiene que ver con cronos, sino con la frescura, con una nueva naturaleza, con algo nuevo que pasa dentro de la persona. Cuando nacimos de nuevo, no nacimos de nuevo cronológicamente al 0-10 nacidos. 0-10 nacido espiritual hoy, primero, segundo, tercero, cuarto día. Algunos nacen y mueren horas después de habiendo nacido espiritualmente. La llegada de un nuevo nacimiento es la calidad de una nueva algo nuevo en su ser. La esencia misma comienza por algo que nace nuevo, no porque cronológicamente lo sea. Y eso pasa, eso es lo que dice regeneración. La regeneración total, según la palabra del Señor Jesucristo, será cuando se renueve la vida a toda la creación, dando cielo nuevo, tierra nueva. Allí obedeceremos. Aquí que ahora la iglesia en nuestro tiempo tenemos nuevos corazones. No hemos dicho que no, somos nuevos por dentro, no hemos dicho que no. Lo inmaterial es nuevo, pero lo externo aún no lo es. Juan capítulo 3, ya vamos a pasar, que Juan 3 responde a Jesús, le dijo, llega Nicodemo de noche a hablar con Cristo y le dice, Rabí, sabemos, y ustedes conocen, vino de noche. Lo que sospechamos es que vino para que los otros del Sanedrín no lo vieran. Y le dice Cristo de la respuesta, respondiendo Jesús, le decir, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para que su regeneración, para que el principio del reino de los cielos es el nuevo nacimiento espiritual ahora. Quien no haya nacido espiritualmente ahora no puede tener parte en el reino de Dios. Es lo que dice en Juan capítulo 3. Dice, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? Y le digo, de cierto que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Es necesario, una de las 102 necesidades que hay obligatoria para la raza humana, de acuerdo con las palabras de Dios, es esa, el nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es entrar, como decía el maestro de Israel, en el vientre de su madre, sino dice allí nacer del Espíritu. El nacimiento del agua, dice nacer de agua y espíritu. Hay dos maneras de verlo. El nacimiento de agua y de espíritu, tomando el agua como si fuera la parte de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y el segundo lugar, el nacimiento, que es lo que a mí más se me ajusta a lo que dice el pasaje, es el nacimiento de carne. El nacimiento se asimila al nacimiento de agua, y el nacimiento de espíritu, que es el nuevo nacimiento espiritual de la persona. Todos tenemos un nacimiento de agua, todos, pero no todos tenemos un nacimiento de espíritu. Jesucristo dice más. En Juan capítulo 1 versículo 13 dice el apóstol Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. No porque nació en la raza humana es hijo de Dios, es porque fue hecho hijo de Dios. Y hay unos pasos para eso, para regenerarse. La regeneración, hacer de nuevo, tener una frescura interior de su espíritu. Dice, hay una característica, no es por etnia, ni por nación, ni por hombre, ni por raza. Dice allí, los cuales no son engendrados de sangre. No es porque sea sangre azul, ni de voluntad de carne, así no lo sea, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hechos hijos de Dios. Ustedes hechos hijos de Dios porque Dios lo engendró espiritualmente. Y lo hizo a través de un proceso claro. Lo engendró
a través de su palabra. Y es lo que dice la Escritura. Tito 3:5, que es la otra parte donde habla de regeneración, dice: nos salvó no por obras de justicia, no por lo recto que yo hago, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque quiso salvarnos por el lavamiento de la regeneración. El término lavamiento es como si Él nos hubiera lavado de todo lo malo y nos hubiese hecho de nuevo por la renovación del Espíritu Santo, haciéndolo algo fresco. Y el término que está allí dice que viene de arriba. El lavamiento con agua a través de los medios que Él mismo utiliza. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 4 dice: la naturaleza divina, dice que nosotros tenemos la naturaleza divina, compartimos los atributos que Él quiso compartir con nosotros, pero estamos esclavizados en un cuerpo pecaminoso. Eso también es clave. Así que esa parte material e inmaterial, lo que les decía, no es que yo puedo hacer. El nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas. Dice así que Dios no creó. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que va a ser, ya lo es. Y si usted no es una nueva criatura, usted no está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si no lo es, si usted no es una nueva criatura, no está en Cristo. Eso es la esencia. Es o no. No hay intermedios. No existen intermedios en la Escritura. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Ahí dice claramente. Pero el cerebro todavía sigue siendo el mismo cerebro de antes. Y como las decisiones se toman, tenemos nuevos corazones sensibles a Él. Romanos capítulo 5 dice en versículo 5 que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Tenemos suficiente amor de Dios, pero usted no da amor como Dios lo da. ¿Por qué? Porque su mente, usted toma la decisión voluntaria de no hacerlo. Porque toma la decisión con su corazón antiguo, que involucra la emocionalidad, el razonamiento, el conocimiento, la capacidad de razonar y la capacidad de decidir, y decide que no. Yo no voy a querer ni de riesgo. Yo no me voy a deshacer de eso por causa de ese no me lo merece, igual que usted no merecía que Cristo muriese en la cruz por sus pecados. Cada vez que usted diga: ese no lo merece, no le voy a dar nada a ese cabezón, o lo que usted diga del otro, acuérdese que usted igualmente no merecía nada del Señor. Entonces, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo aplicamos en ese sentido eso? El nuevo nacimiento, todos los pasajes que hablan de la regeneración, cuando vamos, son ilustraciones de algo que Dios hizo. Dios utiliza un medio, y ese medio que Dios utiliza son básicamente su palabra. El medio que Dios utiliza para regenerar al hombre, para hacer nuevo al hombre, es su palabra. Dice, y no lo digo yo, dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, y repite en el versículo 23: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos la esperanza que Cristo resucitó, y nosotros también, pero Él nos hizo renacer a esa esperanza. Y renacer es que de arriba nos engendró. El término que está ahí es engendrado desde arriba. Renacer aparece solo 2 veces. Y sabe, los 2 veces la usa Pedro. En el versículo 3 y en el versículo 23. De arriba nace dentro del corazón humano. Dice renacer, nos hizo renacer. Ahora, no es que usted otra vez, no es que de pronto usted aparezca otra vez en la cama de su mamá recién nacido. No está diciendo así. Hizo renacer en su parte espiritual, donde estaba muerto. Y usted estaba muerto en sus delitos y pecados, igual que el otro. Siendo renacidos, dice, y ahora explica cómo. Dice, no de cualquier semilla que se pudre, simiente corruptible, sino de una que jamás se corrompe, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si
la palabra que Dios usa. Y el método que... Ahora alguien tiene que presentarte el Evangelio de Cristo. Alguien tiene que presentarte la palabra de Dios. Si no, no va a renacer. Dice, el método mire, siendo renacido no de simiente, sino de corrupción, por la palabra. El instrumento es la palabra de Dios. ¿Cómo crees que alguien se va a convertir? Señor, dame un discípulo. Si nunca le has compartido la palabra a nadie. Y estás rogándole a Dios que te dé un discípulo. ¿Con quién han compartido la palabra? Muéstrame uno con quien hayas compartido la palabra de Dios y que el Señor usa la palabra para convertir. Eso es obligatoriamente, es la locura de la predicación. Es necesaria para la salvación del hombre. Escucha bien, la palabra de Dios tiene que ser esparcida, porque es la semilla incorruptible que Dios va a usar como la espada del Espíritu para convertir a los hombres que están en tinieblas, para abrir los ojos del Evangelio de Cristo para aquellos que no le conocen, para aquellos que están absolutamente ciegos. Es su palabra, su eterna palabra, su verdad, que muestra la verdad, a Dios como verdad y a Jesucristo como la verdad, y al Espíritu Santo como el Espíritu Santo de verdad, los preceptos de Dios que son verdad. Por eso, siendo renacidos, cuando vayas a compartir con alguien, predícale los versículos. Ayer tuve el privilegio de compartir con alguien que imparte justicia fuera de este departamento, y me decía, me fue a saludar, supo que estuve enfermo y fue a saludarme, me dijo, hermano, yo también estoy muy enfermo por eso, yo he estado a punto de irme. Le digo, bueno, a mí solo me quedan 7 meses para irme ya del hospital. Me dijo, a mí me queda un poquito más, pero estoy abrumado por la maldad. Y empezamos a compartir viendo cómo la maldad es rampante. Camina ya, la gente antes se escondía para hacer las maldades, para robarle al Estado. Ahora no, lo hacen públicamente, sin dolor en ninguna parte, defienden lo que no es. Y nosotros ahí en el medio, sufriendo igual que el justo Lot en medio de los impíos. Mira, tú y yo somos responsables de compartir en esas tinieblas la verdad de Dios, para que otros renazcan, para que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca, y tú como luminaria y yo como tal. Así que el medio, Dios regenera por medio de su palabra. Si no compartes la palabra de Dios, no tienes nada que hacer. La semilla es la palabra eterna, y dice, de arriba. Y el término, para que no vayan a decir de dónde sacó allí de eso, búsquelo. Dice, dar a luz desde arriba, nacido desde arriba, nacido de nuevo desde arriba, engendrado desde arriba. El nuevo nacimiento, es verdad, tenemos muchas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? En la palabra, si usted no presenta la espada del Espíritu, el Señor lo va a hacer. En Santiago capítulo 1 versículo 18, para reformar 1:18, Él, búsquelo, Santiago 1:18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su creación. Nos hizo nacer, otro término, solamente lo utiliza 2 veces Santiago, en el versículo 5:15 y en el versículo 18. También dice que nos hizo nacer. Dios hace nacer, engendra. Y ahí el término es que Él engendra. Allí Dios engendra a los hijos suyos a través de su palabra, para que salgan a la luz y salgan como nuevas criaturas, y en un abrir y cerrar de ojos son transformados. Él quiere que ahora hay que predicar. Escuche bien, tiene que juntarse. No hay forma, usted tiene que predicarle el evangelio a alguien. La palabra tiene que llegarle a la mente, tiene que llegarle. Así Dios va a producir ese muerto, Dios le va a abrir los ojos, le va a producir la vida, para que él luego abra los ojos, vea su propia condición pecaminosa, y por la fe que Dios mismo le produce, va a abrazar a Cristo como el Salvador. Eso se produce en un solo momento. No es que hoy le abre los ojos y hoy le produce los ojos, Dios le abrió los ojos del entendimiento hoy.
y mañana o pasado mañana entiende y de pronto escucha la palabra dentro de un mes. No es así. Dios lo va a hacer renacer en un solo momento. Lo regenera y se convierte. Ahora tiene que escuchar, tiene que haber la predicación. Alguien tiene que leer la Escritura, leer y oír la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo, que lo usa como espada para que renazca, como semilla, para que renazca de nuevo. Eso se produce en un solo momento, en un solo instante. Dios genera la vida y la persona se convierte, cambia, mira su condición pecaminosa, mira la santidad, la justicia, mira su condición condenada y mira la salvación en Cristo, abraza por la fe y se convierte. No me preguntes cómo separar eso, no hay forma. Ese es uno, es indisoluble. La regeneración y la conversión, el volverse del mal camino es inmediatamente. Pablo se convirtió y estaba predicando. Zaqueo creyó en Cristo y estaba al día, ese mismo día entregando. Si a alguien le quité, le duplico, cuatriplico lo que le quité. Mateo se volvieron y cambiaron sus caminos. Sígueme, y siguieron a Cristo. Es mirar a Cristo y seguirlo como lo que Él es, como el Salvador. No hay manera que usted diga: yo creo en Cristo, y que me quedé igualmente remendando las redes, me quedé igualmente pescando, me quedé igualmente cobrando el tributo de manera pícara en favor mío, me quedé cobrando los intereses más allá de lo que la ley. Eso no dice la Escritura. Dice que esos hombres miraron a Cristo. Pablo era un perseguidor, se transformó en un perseguidor. Pablo era uno que de inmediato cambió su discurso a un discurso de predicación. No hay manera que uno encuentre en la Escritura que no haya una regeneración interna de parte de Dios en el ser humano, que no se transforme en una conversión, en un cambio de conducta del ser hacia la luz del Evangelio de Cristo. Eso se llama nuevo nacimiento y conversión. Es el cambio, de dar media vuelta de su conducta anómala, pecaminosa, perversa, y mirar la santidad y la justicia que Dios manda en su camino. Hermanos, esta mañana solo quería recordar la necesidad que tenemos de entender que somos hombres y mujeres 100% pecaminosos, con una depravidad absoluta, que Dios en su amor nos escogió para salvación, y que un día Él produjo en nosotros mirar a su Hijo como Salvador, para que usted tomara esa decisión de abrazarlo, porque Él produjo, lo mostró, toda la obra fue de Él. Usted puede rehusar a creer y condenarse, o creer y ser salvo por la eternidad. No pierdas la oportunidad. Si Dios te ha hablado hoy a ti, es el mensaje que tú necesitabas para convertirte al Evangelio de Cristo. Un evangelio que transforma, un evangelio que cambia vidas, un evangelio que durante los últimos 21 siglos ha estado en este mundo dándole luz a las tinieblas. El Dios del cielo nos permita que nosotros entendamos esta verdad y nos convirtamos en hombres y mujeres listos a predicar el Evangelio de Cristo, y listos a mostrar esa luz que necesitan a través de mostrar la palabra a los que hoy aún no se han convertido. Permita Dios y lo entendamos y sigamos. Cuando Él permita, lo quiera, seguimos el tema que quedó en la mitad.